Existe una frase que durante 70 años fue sinónimo de perfección, poder y fiabilidad. Hecho en Alemania. Era más que una etiqueta. Era una garantía. Un símbolo del motor económico que impulsaba a toda Europa. Pero hoy, ese motor está gripado. Las fábricas, antes bulliciosas, ahora operan a media máquina. El país que desafió las ruinas de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en un titán, es hoy la única gran economía desarrollada del mundo que no crece, sino que se contrae. Cientos de miles de millones de euros en valor se han evaporado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la nación más disciplinada y eficiente del planeta llegó a este punto? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. No fue un accidente. Fue el resultado de un modelo económico que, en secreto, era una bomba de tiempo a punto de estallar. Para entender la caída, primero debemos recordar el ascenso. Alemania, año 1945. Una nación en ruinas, moral y físicamente devastada. Sin embargo, de esas cenizas surgió el Wirtschaftswunder, el milagro económico. Impulsada por el Plan Marshall, una moneda estable y una cultura de trabajo implacable, Alemania se reconstruyó. Su modelo era simple y brillante: producir bienes de altísima calidad, coches, maquinaria, productos químicos, y exportarlos al mundo. El pilar de este éxito era el Mittelstand, una red de miles de empresas familiares, ágiles y altamente especializadas. Durante décadas, la fórmula funcionó a la perfección. Alemania no solo se convirtió en la cuarta economía más grande del mundo, sino en el ancla indiscutible de la Unión Europea. Pero todo castillo, por imponente que parezca, tiene un cimiento. Y el cimiento del castillo alemán tenía dos fisuras fatales que todos decidieron ignorar. La primera fisura fue un pacto faustiano. Para alimentar su insaciable maquinaria industrial, Alemania necesitaba energía, mucha energía, y sobre todo, barata. La encontró al este, en los vastos campos de gas de Rusia. Durante décadas, políticos de todo el espectro, desde Gerhard Schröder hasta Angela Merkel, profundizaron esta dependencia. Construyeron los gasoductos Nord Stream 1 y 2, convirtiéndolos en las arterias que bombeaban gas ruso directamente al corazón industrial de Alemania. Era una simbiosis perfecta en apariencia. Rusia obtenía miles de millones de euros y poder geopolítico. Alemania obtenía una ventaja competitiva brutal sobre sus rivales, produciendo más barato que nadie. Los avisos de sus socios, especialmente de Estados Unidos, fueron ignorados. Eran vistos como un intento cínico de venderles su propio gas, más caro. La élite alemana creía haber encontrado la fórmula mágica, sin darse cuenta de que estaban entregando el interruptor de su economía a Moscú. La segunda fisura se encontraba al otro lado del mundo. Mientras Rusia proveía la energía barata, China se convirtió en el cliente predilecto. El apetito insaciable de la creciente clase media china por los coches de lujo alemanes, como Mercedes, BMW y Audi, y por la maquinaria de precisión, parecía un pozo sin fondo. Las exportaciones a China se dispararon, apuntalando el crecimiento alemán durante las crisis del euro y la crisis financiera de 2008. Las empresas alemanas invirtieron masivamente en el gigante asiático, construyendo fábricas y centros de investigación. Se sentían seguros, pensando que China siempre necesitaría su tecnología superior, pero no vieron la jugada a largo plazo de Pekín. China no solo quería comprar los productos alemanes, quería aprender a fabricarlos, y una vez que aprendiera, quería superarlos. El cliente se estaba convirtiendo, silenciosamente, en el competidor más peligroso. El corazón del milagro alemán, el Mittelstand, empezó a sentir la presión mucho antes de la crisis actual. Estas empresas familiares, la columna vertebral de la economía, son campeonas de la ingeniería, pero también son vulnerables. Durante años se enfrentaron a un enemigo interno, una burocracia aplastante.
Conseguir un permiso para construir una nueva fábrica o incluso para instalar paneles solares podía llevar años de papeleo y aprobaciones interminables. Alemania, la tierra de los ingenieros, se quedó sorprendentemente atrás en la digitalización. Mientras el mundo avanzaba a la velocidad de la fibra óptica, muchas zonas industriales alemanas seguían dependiendo de conexiones lentas, un lastre para la innovación. Los costes laborales, entre los más altos del mundo, y una maraña de regulaciones, empezaron a asfixiar la agilidad que una vez hizo grandes a estas empresas. Y luego estaba el orgullo de la nación, la industria del automóvil. Durante un siglo, los coches alemanes dominaron el mundo. Eran el epítome de la ingeniería. Pero mientras el mundo giraba hacia el futuro eléctrico, los gigantes alemanes se aferraban a su glorioso pasado, el motor de combustión interna. Lo perfeccionaron hasta el extremo, pero subestimaron la velocidad y la brutalidad de la revolución eléctrica liderada por Tesla y, más tarde, por los fabricantes chinos como BYD. Cuando finalmente reaccionaron, lo hicieron tarde y con torpeza. Sus primeros modelos eléctricos eran caros, poco eficientes, y carecían del software intuitivo de sus competidores. El escándalo del Dieselgate, en 2015, no fue solo un fraude masivo. Fue el síntoma de una industria arrogante, atrapada en sus viejos laureles e incapaz de ver el tsunami que se avecinaba. El 24 de febrero de 2022, la primera fisura se convirtió en un abismo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia lo cambió todo. De la noche a la mañana, el pacto energético con Moscú se hizo pedazos. Las sanciones y el sabotaje de los gasoductos Nord Stream cortaron el flujo de gas barato. Para Alemania, fue el equivalente a un infarto económico. El precio del gas se multiplicó por 10. Las empresas que dependían de la energía para fabricar vidrio, productos químicos o acero se enfrentaron a una elección imposible: producir con pérdidas masivas o simplemente apagar las máquinas. El gobierno alemán tuvo que gastar más de 200.000 millones de euros en subsidios solo para evitar un colapso total de su industria. La ventaja competitiva, construida durante 50 años, se desvaneció en cuestión de semanas. El interruptor que le habían entregado a Moscú, finalmente, fue apagado. La crisis energética desató una bestia que Alemania había logrado mantener a raya durante décadas: la inflación. Los precios de la energía se trasladaron a todo lo demás: alimentos, transporte, servicios. El poder adquisitivo de los ciudadanos se desplomó. La confianza del consumidor, un motor clave del crecimiento, se hundió a mínimos históricos. El Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, se vio obligado a subir los tipos de interés de forma agresiva para combatir la inflación en toda la eurozona. Pero para una economía como la alemana, que ya estaba en recesión, estas subidas de tipos fueron como echar sal en una herida abierta. Encerraron el crédito para las empresas, frenaron la inversión y pusieron aún más presión sobre un mercado inmobiliario que ya mostraba signos de debilidad. La tormenta perfecta había llegado. Mientras Alemania lidiaba con su crisis energética, la segunda fisura, la de China, comenzó a mostrar su verdadera peligrosidad. El aprendiz se había convertido en maestro. Las empresas chinas, que durante años habían sido clientes, ahora producían sus propios coches eléctricos, más baratos y tecnológicamente avanzados, y empezaron a inundar el mercado europeo. En el Salón del Automóvil de Múnich de 2023, los stands de los fabricantes chinos eclipsaron a los de los anfitriones. Ya no solo competían en precio, sino también en calidad y diseño. Lo mismo ocurrió con la maquinaria, la energía solar y muchos otros sectores que antes eran dominio alemán. La dependencia de China como mercado se transformó en una vulnerabilidad mortal, ya que ahora era también su principal competidor, y jugaba con sus propias reglas. En medio de esta crisis existencial, el sistema político alemán parecía paralizado.
La famosa estabilidad y pragmatismo dieron paso a coaliciones de gobierno frágiles y a luchas internas. Las decisiones difíciles, como la reforma de la burocracia, la inversión en infraestructuras digitales o la construcción de nuevas terminales de gas, se empantanaron en debates ideológicos. Por ejemplo, la decisión de cerrar todas las centrales nucleares del país, tomada después de Fukushima, se completó justo en medio de la peor crisis energética de su historia, una medida que muchos economistas calificaron de suicida. La incapacidad del gobierno para actuar con rapidez y decisión erosionó la confianza de los inversores y de la propia población, que veía cómo su país perdía el rumbo. Debajo de los problemas económicos y geopolíticos, una bomba de tiempo demográfica hacía tic-tac. La población de Alemania es una de las más envejecidas del mundo. La generación del baby boom se está jubilando en masa y no hay suficientes trabajadores jóvenes para reemplazarlos. Esto crea una presión insostenible sobre el sistema de pensiones y el sistema de salud. Más importante aún, genera una escasez crónica de mano de obra cualificada. Desde ingenieros y técnicos hasta camioneros y enfermeras, a Alemania le faltan cientos de miles de trabajadores. Esta escasez frena el crecimiento potencial de las empresas y desincentiva la inversión extranjera. Sin una reforma migratoria audaz y una mayor inversión en formación, esta bomba de tiempo demográfica amenaza con hacer permanente el estancamiento económico. La consecuencia de esta tormenta perfecta fue el regreso de un apodo humillante que Alemania creía haber dejado atrás en los años 90, el hombre enfermo de Europa. En 2023, mientras economías como España, Francia o Italia mostraban un crecimiento sorprendente, Alemania se hundía en la recesión. Los indicadores económicos eran desoladores. La producción industrial caía mes tras mes, la inversión se desplomaba y las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional la situaban a la cola de todas las grandes economías del mundo. El pesimismo se apoderó del país. El sentimiento de que los mejores días habían quedado atrás se hizo palpable, un golpe psicológico devastador para una nación que se enorgullecía de su poderío económico y su eficiencia. Un ejemplo claro de la parálisis es la Deutsche Bahn, la compañía ferroviaria nacional. Símbolo de la puntualidad y eficiencia alemana, hoy es una sombra de sí misma. Los retrasos y cancelaciones son la norma, no la excepción. La infraestructura, que no ha sido modernizada durante décadas, se está desmoronando. Esto no es solo una molestia para los viajeros, es un freno para la economía. Cuando las mercancías no pueden moverse de manera fiable por el país, las cadenas de suministro se rompen y los costes aumentan. La decadencia de la Deutsche Bahn es una metáfora perfecta de la situación del país. Una infraestructura de primera clase mundial que fue descuidada durante demasiado tiempo, basada en la creencia errónea de que la excelencia del pasado garantizaría el éxito del futuro. La crisis también ha provocado una fuga de capital y de empresas. Ante los precios de la energía por las nubes y la burocracia asfixiante, muchas empresas alemanas, incluidas algunas de las más grandes como BASF, el gigante químico, están tomando una decisión drástica: trasladar sus nuevas inversiones y su producción fuera de Alemania. El destino preferido es Estados Unidos, que con su ley de reducción de la inflación ofrece energía barata y subsidios masivos. Otras miran a Asia. Cada fábrica que se cierra o se traslada no solo significa la pérdida de empleos, significa la pérdida de conocimiento, de tecnología y de ingresos fiscales. Es un proceso lento pero implacable de desindustrialización que amenaza con erosionar la base misma de la prosperidad alemana. El sector financiero, liderado por gigantes como el Deutsche Bank, tampoco es inmune. Durante años, los bancos alemanes financiaron la expansión industrial del país. Sin embargo, ahora se enfrentan a una ola de posibles impagos de empresas
que luchan por sobrevivir. Además, el mercado inmobiliario comercial, especialmente el de oficinas, está sufriendo por el auge del teletrabajo y los altos tipos de interés. Un colapso en este sector podría tener un efecto dominó en todo el sistema bancario. Aunque los reguladores insisten en que los bancos son sólidos, los recuerdos de la crisis de 2008, cuando el Deutsche Bank estuvo al borde del abismo, siguen muy presentes. La fragilidad del sector financiero es otro factor de riesgo en una ecuación ya de por sí muy compleja. En medio de la crisis, ha resurgido un debate sobre la identidad económica de Alemania. ¿Debe seguir siendo una superpotencia industrial y exportadora en un mundo que se está desglobalizando? ¿O debe intentar reinventarse como una economía más centrada en los servicios y la tecnología? El problema es que Alemania no tiene un Silicon Valley. Sus startups tecnológicas son pequeñas en comparación con las estadounidenses o chinas, y la cultura de aversión al riesgo dificulta la obtención de capital para nuevas ideas. La transición de una economía basada en el hardware y la ingeniería pesada a una basada en el software y los datos es un desafío cultural y estructural gigantesco, y el tiempo para realizar esa transición se está agotando rápidamente. La respuesta del gobierno a la crisis ha sido un torrente de subsidios. Se han destinado miles de millones a ayudar a los hogares a pagar las facturas de energía y a mantener a flote a las industrias estratégicas. A corto plazo, estas medidas han evitado un colapso social y económico total, pero a largo plazo son una droga peligrosa. Los subsidios no solucionan los problemas estructurales subyacentes, los altos costes de la energía, la burocracia o la falta de competitividad. Simplemente los enmascaran. Además, están creando una deuda pública masiva que las futuras generaciones tendrán que pagar. Alemania está utilizando su riqueza pasada para financiar su presente, en lugar de invertirla en su futuro. Es una estrategia insostenible. La debilidad de Alemania tiene profundas implicaciones para toda Europa. Como la economía más grande de la Unión Europea, Alemania ha sido tradicionalmente el comprador de último recurso y el principal contribuyente neto al presupuesto comunitario. Si el motor alemán se detiene, todo el convoy europeo se ralentiza. Países como Italia o España, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones a Alemania, sienten el impacto directamente. Además, una Alemania débil y ensimismada tiene menos capacidad para liderar en la escena geopolítica, en un momento en que Europa se enfrenta a desafíos existenciales como la guerra en Ucrania y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. La crisis alemana es, en realidad, una crisis europea. Para el ciudadano medio alemán, el impacto es muy real. La inflación ha erosionado el valor de sus ahorros. El coste de la vida ha aumentado drásticamente, mientras que los salarios no han seguido el mismo ritmo. La incertidumbre sobre el futuro del empleo en la industria manufacturera es palpable, y la calidad de los servicios públicos, desde los trenes hasta la sanidad, parece estar en declive. Esto ha generado un profundo descontento social y un auge de los partidos políticos de extrema derecha, que capitalizan el miedo y la frustración. La cohesión social, uno de los pilares de la estabilidad alemana, está empezando a resquebrajarse bajo la presión económica. Frente a este panorama sombrío, hay quienes argumentan que es un error subestimar la capacidad de Alemania para reinventarse. A lo largo de su historia, ha superado crisis mucho peores. El país todavía cuenta con una base industrial formidable, una fuerza laboral altamente cualificada y un profundo conocimiento en ingeniería. Algunos ven esta crisis no como un final, sino como una llamada de atención necesaria. Un shock que obligará al país a abandonar la complacencia y a llevar a cabo las reformas estructurales que ha pospuesto durante demasiado tiempo.
Argumentan que si Alemania logra acelerar la transición energética, digitalizar su economía y reducir la burocracia, podría emerger de esta crisis más fuerte y resiliente que antes. Sin embargo, el camino hacia esa reinvención está lleno de obstáculos. Requiere un cambio de mentalidad radical. La élite política y empresarial debe abandonar la idea de que se puede volver al modelo del pasado. Requiere inversiones masivas en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables. Y requiere tomar decisiones políticas dolorosas que serán impopulares a corto plazo, como reformar el sistema de pensiones o flexibilizar el mercado laboral. La pregunta clave no es si Alemania tiene los recursos para cambiar, sino si tiene la voluntad política y social para hacerlo. La complacencia de las últimas 2 décadas sugiere que la respuesta es, como mínimo, incierta. El mundo observa atentamente. El destino de la economía alemana no es solo un asunto local. Afecta al valor del euro, a la estabilidad de la Unión Europea y a las cadenas de suministro globales de las que todos dependemos. La crisis del motor europeo es una lección para todas las naciones desarrolladas. Demuestra los peligros de la dependencia excesiva de potencias autocráticas, ya sea para la energía o para los mercados. Revela cómo la complacencia y la falta de inversión en el futuro pueden erosionar rápidamente incluso la más sólida de las economías. La historia de la economía alemana en el siglo XXI es una advertencia. Es la historia de cómo un milagro, construido sobre cimientos frágiles, puede convertirse en un engaño que amenaza con derrumbarlo todo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el aclamado modelo económico alemán no era un milagro sostenible, sino una apuesta arriesgada que finalmente ha fracasado. Una apuesta basada en energía barata de un adversario geopolítico y un acceso ilimitado al mercado de un competidor estratégico. Esa era ha terminado. Ahora, Alemania se enfrenta a una elección existencial. Puede intentar aferrarse a los restos de su antiguo modelo, entrando en un largo y doloroso declive, o puede aceptar la dura realidad y embarcarse en una transformación radical y dolorosa. La ingeniería que construyó los mejores coches del mundo debe ahora rediseñar toda una economía. El futuro de Europa, y en parte del mundo, depende de si lo consiguen. ¿Crees que Alemania podrá reinventarse una vez más? ¿O estamos presenciando el fin de una era económica? Deja tu opinión en los comentarios.